Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando estén viendo este video. Mi nombre es Ana Sofía Vélez González, de la carrera de Trabajo Social, de la materia Principios Generales del Derecho. Y a continuación van a ver el video de mi actividad número 19 del curso. Actividad 19. Aplicación del aprendizaje. Elabora un video con duración aproximada de 10 a 15 minutos, en el que expreses tu experiencia como difusor e instructor en el tema de los principios generales del derecho en sus aspectos más básicos, contestando a las siguientes preguntas. ¿A quién presentaste la información del tríptico / presentación? Mientras estaba elaborando mi tríptico, se lo enseñé a mi hermana. Se lo enseñé a mi hermana y a una compañera de trabajo, y cuando ya acabó la presentación y ya estuvo completa, se los mostré a ellas dos, más otra compañera de trabajo que también quiso saber del tema y me quiso ayudar porque yo estaba necesitando ayuda para esta actividad. Pero mayormente son personas que no tenían conocimiento de estos temas. ¿Cómo reaccionaron las personas a las que les diste a conocer dicha información? Como mencioné, ellas no conocían nada del tema. Podían hacerse una idea de qué trataba cuando yo les di el título. Sin embargo, las reacciones fueron muy similares. Se mostraron interesadas en el tema e hicieron preguntas. Quisieron que yo explicara más algunos temas o explicara si se relacionaban con algún otro tema que no estuviera directamente hablado, que no se estuviera viendo directamente en la presentación. Intenté responder sus preguntas lo mejor que pude, igual si no podía responder la pregunta, pues entre todas hicimos una recapitulación más o menos, o una discusión, se puede decir, mejor dicho, de los temas, y así se pudo formular, y así entre las cuatro intentamos formular como una respuesta o una conclusión de ese tema, o de la pregunta que alguna de ellas hizo. ¿Cómo te sentiste al exponer la información adquirida hasta este momento? Ok, para empezar, yo soy una persona muy retraída, muy callada y se podría decir hasta cierto punto tímida. No suelo exponer, en realidad si es posible evito exponer, pero si es necesario lo hago. Igualmente no es algo a lo que está acostumbrada, ni siquiera ahora que yo ya soy adulta y ya pasó por esto de tener que exponer toda mi vida. Igual ahora mismo que yo estoy trabajo en oficina, tengo que hablar con la gente, relacionarme con las personas. Se me sigue siendo muy difícil eso, pero tener que exponer frente a personas que nunca había tenido que exponer, o sea, explicándome mejor. Una cosa es tuya, es que yo ya haya expuesto frente a mis compañeros de la universidad, mis compañeros de escuela, mis conocidos, mis familiares, mis amigos, pero mis compañeros de trabajo que no, obviamente no me relaciono con ellos hasta el momento que estoy trabajando, fue hasta cierto punto no incómodo, sino fue difícil para mí tener que exponer frente a ellos porque estaba este miedo de que yo equivocarme, y en realidad no niego que tartamudeé de los nervios. Es algo que hago normalmente, lo estoy haciendo ahora incluso cuando estoy grabando estos audios para el video, pero es algo que no puedo evitar, y es como estuve ese problema, sentí nervios, la verdad. Lo que si pudiera describirlo en una palabra es que fueron nervios, pero al mismo tiempo estaba esta sensación de tengo que hacer, esa sensación de puedo hacerlo, puedo hacerlo, ya lo estudié. Podemos decir que aunque estaba nerviosa, estaba segura de lo que iba a decir, aunque no sabía si como yo lo iba a transmitir me iban a entender. Y sí, algunas cosas que dije no se dieron a entender mucho para mis compañeras. Se quedaron así como de, pero podías explicar esto de otra forma o de usar otras palabras porque no se te entiende. O sea, pero es más que nada por el tipo de vocabulario que yo utilicé. ¿Qué aprendiste de esta experiencia y para qué te sirvió? Ok, como mencionaba anteriormente, yo soy una persona muy retraída. Por lo que para mí esta experiencia fue como seguir avanzando en yo dejar de ser tan retraída, tan tímida para exponer.
porque no puedo seguir siendo así principalmente porque a futuro yo voy a necesitar hablar con más gente, voy a necesitar hablar con la gente que venga a pedirme asesoramientos, pedirme ayuda, o con la que yo tenga que trabajar. Y es como esta experiencia principalmente, eso es lo que me dejó que ya he crecido un poco más en este aspecto de ya no ser tan retraída, tan nerviosa al tener que hablar, nerviosa al tener que hablar frente a la gente, y es como, y es como parte, y esto es como para mí lo más importante de esta experiencia, pero en sí la experiencia de tener que exponer fue no solo para, no solo fue de informar a la gente, sino también yo de corroborar lo que ya había aprendido. Porque una cosa es yo haber estudiado, haber leído, haber hecho resúmenes, haber hecho actividades donde yo sintetizaba toda esa información que habíamos investigado. Y otra cosa fue ya yo tener que explicarlo con mi propia voz. Con mi propia voz porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y siento que tú al explicarlo es como si realmente ya te dieras a entender a ti mismo. Ok, sí aprendí esto, sí lo memoricé, sí lo recordaré igual. Si no lo recuerdo, pues si no lo recuerdo a futuro, pues lo sigo estudiando y así ya lo sigo estudiando hasta terminar de entenderlo. Y principalmente siento que para eso me sirvió. Fue como un repaso de mí mismo, hecho por mí misma de la información que yo ya conocía, ya había investigado. Y sí, fue complicado. Ya, como ya mencioné, para mí exponer es uno de mis grandes obstáculos, pero siento que me sirvió para seguir creciendo como persona. En cuanto a lo que fue toda la actividad de elaborar la presentación, fue que yo primero comencé elaborando el tríptico, porque en la actividad al principio pedían el tríptico. Sin embargo, ya cuando llegamos a la tercera actividad, ya me di, ya fue cuando cambié la presentación. Y es porque la información no cabía en el tríptico. Era tanta la información que yo te había puesto, que yo había sintetizado de las investigaciones, que ya no cabía en el tríptico y empecé a hacer la presentación. Igual esto me sirve a mí misma igual esto me sirvió, en ese aspecto me sirvió para yo aprender a estructurar mejor la información en las diapositivas de la presentación y en el tríptico, porque al hacer estos dos, yo tuve que dármelas para acomodar toda esa información, que quedara bien en el tríptico, no se vea amontonado y que quedara bien. Y en la presentación igualmente, que quedaran bien y no se vean amontonadas o sobrecargadas las diapositivas. Y sí, complicado. Fue complicado porque yo no estoy acostumbrada a esto. No hago tantas presentaciones como yo pienso, como a mí yo me gustaría admitir que he hecho. Creo que desde que estamos en la universidad he hecho unas 3 o 5, y ya las demás actividades que he hecho mayormente son trípticos, videos, audios. No, no es algo que ya haga tan seguido como para decir tengo una habilidad para hacerlas tan fácilmente. Sin embargo, en esa actividad me sirvió como para mejorar ese ámbito de lo que son mis actividades. Mis actividades. Y en cuanto a la información, también me ayudó también me ayudó también me ayudó a verlo a que la información no fuera tanta. Porque cuando estaba haciendo las diapositivas me seguía pasando lo mismo que con el tríptico. Estaba poniendo demasiada información, y obviamente en la diapositiva no cabía tanta información. Por lo que tuve ya sea que cortar la información y poner la otra diapositiva, pero que se viera coherente el cambio de diapositiva a otra, o acortar esa información y dejar solo lo más importante. Solo lo más importante. Y fue como principalmente para eso a mí me sirvió esta actividad. Fue como un repaso, fue como volver a aprender a hacer diapositivas, porque ya tenía ese tiempo que no las hacía. Y también terminar de entender cómo se tiene que hacer un tríptico realmente. Pero en sí, pero ya si hablamos en sí de todo lo que fue de todo lo que fue esta unidad de trabajo en específico, siento que fue la más
complicada. En aspecto de que se trataron temas no más difíciles, pero siento que sí tenían que ser un poco más cuidadoso con lo que teníamos que hacer, porque los temas directamente se estaban relacionando, están relacionados con los anteriores, obviamente, pero al mismo tiempo se tenían que diferenciar de los temas principales y era como y era ya como la parte final de todo esto. Y fue relativamente complicado, principalmente porque no encontraba tantas fuentes de información confiables y fiables que me sirvieran para la investigación. Y es que mayormente me pasó, al menos a mí, no sé, a ver si a alguien más les pasó, que me metí a revisar varias páginas para la investigación y me salía que una información diferente en cada página o que contradecía otra página. Y era como terminaba chocando con lo que yo tenía construido en mi mente. Y al final decidí guiarme directamente por una página en específico que fuera confiable. Una página en específico que yo sé que es confiable y ya de lo que venía en esa página yo estuve investigando en otras páginas o en videos, en artículos, en revistas, sacando información que se pareciera a esa y así continuando. Así continuando, y sí fue bastante trillado, pero se consiguió, que es lo importante. Pero en s- y para cerrar esta parte del video, creo que en conclusión, esta unidad no la más complicada, fue la más complicada en el aspecto que ya mencioné de la diapositiva, al menos para mí. Pero igual siento que nos sirvió no solo a mí, sino también a muchos más que probablemente, igual que yo, no estaban tan familiarizados con las diapositivas o ya tenían tiempo sin hacer una. Y fue como tenía que hacer la presentación así bien rápido. Bueno, no rápido, sino más bien que no fuera tan larga y quedara coherente.